Bien, continuamos con la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11 todavía, y vamos a leer desde el 16 en adelante. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo ahora según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían en la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis a alguno que os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Eterno Dios, te pedimos que nos vayas guiando en todas estas cosas, Padre Celestial, y que nos des de tu palabra, Padre Celestial, a beber tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada habíamos visto cómo Pablo lo trataban de tosco. Era un hombre que hablaba con tosquedad, que no hablaba con delicadeza, que no tenía suaves palabras, ni una retórica muy buena. No era un charlatán, en pocas palabras, ni era un versero, ni era un dorador de píldoras. Y también lo criticaban porque Pablo no les cobraba, sino que les predicaba el evangelio de balde. Ahora, para aumentar un poco, y claro, acá uno se da cuenta de cómo él necesita ahora defender su evangelio, su ministerio, porque dice ahora que ninguno me tenga por loco. O sea, tosco, aparte de lo que ya habíamos visto, tosco, barato y loco. Bueno, con hermanos así, Pablo se hubiera cambiado de iglesia, hubiera dicho alguno, ¿no? Tosco, barato y loco. Y ahora le dice Pablo, bueno, tampoco que no ninguno me tenga por loco. Ninguno me tenga por loco. De manera que ya pensaban que Pablo había perdido la razón. Claro, es lógico. Es una persona, estaba lógicamente pensando todo que estaba mal de la cabeza Pablo. Que tal vez había ingerido alguna sustancia rara. No estaba en sus cabales. Imagínense ustedes. Claro, y más para los parámetros de este tiempo, imagínense, para los parámetros de aquellos ya era tosco y loco, imagínense para los parámetros de este tiempo. Un pastor, un evangelista, un apóstol en este caso, como Pablo, no como los apóstoles de ahora que son falsos, sino un apóstol real, que habla toscamente, no les dora la píldora, les dice la verdad. En segundo lugar, no se los dice para sacar ganancia. Y en tercer lugar, los trata como a seres humanos. Está loco, está loco. No es como los apóstoles de ahora que son cuerdos, los apóstoles de ahora que llegan a tu iglesia, te doran la píldora, no te dicen la verdad, te tratan como a mercadería, entonces esos son cuerdos. Pero para los parámetros del ser humano se ve que obrar conforme a la palabra de Dios y obrar con amor y paciencia es símbolo de locura. Bueno, Pablo se ve que en ese criterio, en esos términos, Pablo estaba loco. Dice, de otra manera, recíbanme como a loco. O sea, no anden de atrás diciendo, cuando va Pablo, dicen, Pablo, qué interesante lo que vos decís, una maravilla. Claro, imagínense cómo tratamos a un loco. Le palmeamos la espalda y digo, sí, tenés razón, claro, sí, sí. Sí, el elefante verde ese está muy bonito, vamos, que ahí vienen unos señores de blanco que te llevan al hospital.
Pero cuando se va, ya los señores de blanco se lo llevaron con la camisa de fuerza y decimos, este tipo está loco, está loquísimo. Lo mismo hacían con Pablo. Cuando Pablo estaba ahí, decía, claro, Pablo, sí, la paciencia del Señor y el Evangelio, claro, sí. Y cuando se iba Pablo, decía, este Pablo está loco. No es como los muchachos que vienen ahí de Jerusalén que nos predican ese Evangelio, que es mucho más espectacular. Ahí hay que circuncidarse, ahí hay que cumplir ciertas leyes. Pablo nos dice simplemente que creamos en Cristo y que lo obedezcamos. Es nada eso, no es así. Tenemos que hacer cosas, tenemos que cumplir ciertas normas. Este Evangelio es mucho más eh, emparejado con lo que nosotros hemos vivido toda la vida que el que nos predica Pablo. Por eso a Pablo le decimos que sí, que está todo bien, pero en el fondo pensamos que está loco. Pablo le dice, bueno, si ustedes piensan que esto es lo que recíbanme como a loco, trátenme como un loco. No se iba a ofender Pablo porque lo trataran como loco y le dijeran, Pablo, vos estás loco. De hecho, se lo dijeron. En el libro de los Hechos podemos ver cómo un funcionario le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Cuando Pablo predicaba acerca de la redención en Cristo y de la resurrección. Las muchas letras te vuelven loco. Los corintios también lo pensaban. A este Pablo se ve que el mucho estudio lo ha vuelto loco y no se lo decían. Y Pablo dice, bueno, ya que me van a tratar de loco cuando yo no estoy, trátenme como loco cuando yo estoy también. Porque sí, efectivamente soy un loco, ya se los había hecho, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Más es poder de Dios para aquellos que se salvan. Sí, se lo había dicho a ellos mismos, a los mismos corintios. El Evangelio es locura para los que se pierden. Y, sin embargo, a Pablo lo trataban como a loco. Qué poca memoria tenían en este caso los corintios para tratar a Pablo. Y qué poca memoria tenemos ahora, que sabemos que Pablo nos ha dicho claramente en su palabra que el Evangelio es locura para los que se pierden, que el que predica el Evangelio no está de acuerdo para los que se pierden, y sin embargo vivimos buscando congraciarnos con esta sociedad que está podrida y corrupta. Vivimos tratando de congraciarnos con los políticos corruptos que están gobernando nuestro municipio, nuestra provincia, nuestra nación, que no son más que personas que están bajo el maligno, aunque digan que son espirituales, aunque digan que están ayudados por fuerzas celestiales. Son corruptos y son malignos, y no son de Cristo, y no pueden ocupar un púlpito. Sin embargo, tratamos de congraciarnos con ellos. Claro, no congraciarse es una locura. Claro, si yo no hallo gracia ante los ojos de esta sociedad, ¿cómo voy a hacer para que el político me haga un monumento a la Biblia o me dé un lugarcito en algún lugar en la municipalidad o me otorgue algún terrenito tal vez que pueda tener dando vueltas? Es una locura, claro, pero Pablo estaba loco. Porque el Evangelio es locura. Porque a él le agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. O, como algunos traducen también, que es bastante buena, por la predicación de una locura. Y Pablo dice, si ustedes creen que esto es locura, que estoy loco, bueno, trátenme como a loco. Así yo puedo decir, bueno, Señor, gracias, porque me están tratando como loco, están creyendo que soy loco, entonces predico el Evangelio. Y así como Jesús les decía a los apóstoles que sacuda sus zapatos cuando no quieren aceptar su palabra, él también, bueno, me tratan como loco, entonces yo me glorío en Cristo porque me están tratando como un loco, que es lo que realmente piensan que soy. Es lo que realmente pienso que soy. Dice, recibirme como un loco, ¿para qué? Para que yo también me gloríe un poquito. Y luego les dice, lo que yo voy a decir ahora, en adelante, que es lo que vamos a ver en estas predicaciones que vienen, lo voy a hablar efectivamente como si estuviera loco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, dice, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. De manera que Pablo inmediatamente les dice,
esto de gloriarse a sí mismo, eso de adularse a sí mismo, de alabarse a sí mismo, de buscar la gracia de los otros sobre sí mismo y de llamar la atención sobre uno y no sobre la figura de Cristo, es directamente, eso sí, es locura. Eso sí es estar desquiciado. Eso sí es estar fuera de toda razón. Y es lo que pasa actualmente. Es lo que pasa actualmente. Ustedes fíjense, hoy la imagen que se presenta en las puertas de las iglesias, las imágenes hacia qué atraen la atención, hacia Cristo o hacia los pastores, hacia Cristo o hacia las sanidades, hacia Cristo o hacia las profecías, hacia Cristo o hacia la prosperidad. Pablo dice, si no atraemos el centro de atracción no es Cristo, el centro de foco no es Cristo y es en la persona, entonces eso es verdadera locura. Por eso dice, esto lo voy a hablar como loco y voy a poner el centro de atracción, en este caso en mí. Esta parte es algo introductoria y luego en lo que queda del capítulo 11 y el 12, él habla de sí mismo y se gloria en el aspecto físico de lo que ha sufrido y luego en el aspecto espiritual. Dice, sino como en locura, en esta confianza de gloriarse. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Pero para gloriarse según la carne hay que estar loco. Hay que estar verdaderamente fuera de sí. Hay que estar verdaderamente desquiciado para gloriarse en la carne, para gloriarse en uno mismo. En uno mismo. Y ya se los había dicho claramente. 2 Corintios ahí atrás nomás, en el capítulo 17, el capítulo 10, del 17 y 18, 2 Corintios 10, acababa de decírselos también. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Se los acababa de decir. Y ahora utiliza este mismo criterio para decirles, aquel que se alaba a sí mismo, que se aprueba a sí mismo, ese es el que está definitivamente fuera de sí. ¿Ustedes me quieren tratar como loco? Bueno, trátenme como loco, pero el que está fuera de sí es el que se alaba a sí mismo. Porque dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. A quien Dios alaba. Y miren lo que en el capítulo 11, que ya lo vimos, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el 11.1. O sea que es todo un pasaje en el cual de a una cosa va detallando lo que los corintios vienen diciendo acerca de él y por qué él necesita defender su ministerio. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente nos deja de parecer lógico y cuerdo el Evangelio, comparándolo porque vivimos según la carne, porque vivimos no según el Espíritu, sino según las reglas de este mundo. Entonces, cuando vivimos según las reglas de este mundo, claro, el Evangelio nos empieza a parecer loco y desquiciado. Y tenemos que hacerlo parecer un poquito más como lo que hace el mundo. Tiene que ser un poquito más parecido al mundo, no tan lejano al mundo. Y Pablo dice, eso es el verdadero desquicio. En 1 Corintios, ya se los había dicho, en el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está, como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. La verdadera locura es apartarse de la palabra de Dios. Y alabarse a sí mismo. Y luego más adelante en el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Y les dice claramente, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo les deja claramente, bueno, esa, gloriarse a sí mismo en los propios, las propias, ¿cómo llamarlo? En las propias vergüenzas. Gloriarse en su propia vergüenza. Eso es un verdadero desquicio delante de Dios. Eso es el verdadero desquicio. Pero bueno, los corintios creían que Pablo estaba loco. Creían, como muchas iglesias hoy creerían que Pablo estaba loco. No lo dicen porque, claro, está en la Biblia y no pueden decir Pablo está loco. Pero cuando escuchan un predicador que predica la palabra con certeza, dice, este está loco. Por eso hay que predicar la palabra claramente, claramente. No importa que digan que estamos locos. ¿Sabes, Lucas? La gente dice que tú y yo estamos locos, como decía el Chavo. Y dice, entonces él dice, voy a usar de locura para gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Pero había dejado claro qué es lo que pensaba él de gloriarse según la carne. Dice, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué les voy a demostrar a ustedes que aunque me midan con esta vara, de todas maneras ustedes están equivocados? Aunque me midan con la vara del mundo, aunque me midan con la vara de, de estos profetas y pseudoapóstoles que ustedes escuchan, ustedes están equivocados. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ustedes de buena gana toleran a los necios. El versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Claro, se lo dice, ustedes se creen cuerdos. Pero si se creen cuerdos y si son cuerdos, ¿por qué de buena gana toleran a los necios? ¿Por qué toleran a los necios? Y los necios hacen necedades y atraen para sí ignominia. Proverbios habla mucho acerca de los necios, ¿no? Vamos a leer un par de versículos de Proverbios y de la necedad. En Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Los sabios heredarán honra, mas los necios heredarán y llevarán ignominia. Ahora, ¿cuál es la verdadera sabiduría? La sabiduría que es en Cristo, la sabiduría que es de acuerdo a la palabra de Dios. La necedad es apartarse de ello. Y en estos tiempos escuchamos, bien toleramos a los necios que nos apartan de la palabra de Dios y nos llevan de las narices hacia falsas doctrinas relacionadas incluso con el ocultismo, como la confesión positiva y otras herejías similares. Y bien toleramos a esos necios y no les decimos nada. No decimos, qué locos que son. Es más, cuando llegan decimos, qué interesante lo que ha dicho esta persona. Qué interesante. ¿Por qué? Porque los necios, Proverbios 12:23, Proverbios 12:23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. El corazón de los necios publica su necedad. No pueden estar sin publicar su necedad. La publican y hay creyentes dispuestos a escuchar la necedad que publican. Capítulo 14, versículo 9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado.
se ríen del pecado y de aquellos que hablan acerca del pecado, aquellos que señalan el pecado, aquellos que dicen esto es pecado, el adulterio es pecado, la homosexualidad es pecado. Y los necios se mofan de eso. Ingresan a las iglesias y meten sus doctrinas heréticas dentro de las iglesias, y la iglesia termina mofándose del pecado y aceptando conductas pecaminosas dentro de la iglesia. Y los corintios lo toleraban, dicen, bien toleráis a los necios, y muchas iglesias hoy toleran a los necios. Toleran a los necios. Necios que se mofan del pecado, no les importa el pecado, siempre y cuando estén los diezmos sobre la mesa. Toleran el pecado. Y si usted diezma muy bien, porque tiene muy buen sueldo, se le van a tolerar más pecados todavía. Los necios se mofan del pecado. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces. Sandeces son cosas vacías, cosas vacuas, cosas sin sentidos. Y la boca de los necios hablan eso. La boca de los necios a los cuales los corintios toleraban, hablaban sandeces. La boca de los necios que hoy toleramos hablan sandeces. Hablan cosas absolutamente vacías, vacías, sin verdadero sentido. Y Proverbios 15:7, ahí nomás dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. No así el corazón de los necios. Pero estos necios eran a los que ellos, los corintios, y hoy muchos, aceptaban con alegría. Bien toleráis, de buena gana toleráis, dice. No es que los toleran porque, uy, llegó este necio. De buena gana. ¿Cuándo viene el necio a predicarnos? Sí, pero el necio nos pidió que lo hospedemos en un buen hotel y que le paguemos algunos miles de dólares. No importa, es un necio al que toleramos de buena gana, que nos va a venir a decir sandeces, pero las vamos a escuchar de muy buena gana a sus sandeces, porque no nos habla del pecado, porque él se mofa del pecado. Se mofa del pecado. Ahí nomás en Eclesiastés, y no mucho más, dice 5: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El mismo escritor dice: en las muchas palabras no falta pecado. Cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en cualquier parte, no nos apresuremos, porque estamos en la presencia de Dios. Sean pocas nuestras palabras y no ofrezcamos el sacrificio de los necios. En 7:5 vuelve a decir: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Proverbios 7, Eclesiastés 7:5. Y esto alarga la manta de la necedad hacia aquellos que nos cantan en la iglesia. Y que dicen: uy, qué largo se hizo la adoración, hoy no vamos a predicar. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Han escuchado las canciones que últimamente estamos cantando en las iglesias? ¿Cuánto tienen de la palabra de Dios? ¿Cuánto tienen de la palabra de Dios? ¿Cuán heréticas son algunas de ellas? Es mejor escuchar la reprensión de los sabios que la canción de los necios. Romanos 1:22.
hablando de la gente que dice que, claro, no glorificado. En el 21, Romanos 1:21, empezamos ahí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos eran los necios a los cuales aceptaban con alegría, que profesaban ser sabios, pero eran necios, porque no adoraron a Dios, no obedecieron a Dios, ni obedecen a Dios. Se mofan del pecado. Y por último, en cuanto a la necedad, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos, de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No andemos como necios, andemos como sabios. Pablo le dice, les voy a hablar con locura, porque ustedes aceptan a los necios y se hacen a sí mismos necios. Y esto nos lleva a meditar en cuanto a la experiencia cristiana hoy, hacia la experiencia de la iglesia hoy, que siendo una iglesia de Cristo, siendo una iglesia que tiene la palabra de Dios para seguir y obedecer, prefiere la necedad, las sandeces de los necios. Prefiere parecerse al mundo, prefiere dejar entrar al mundo a la casa del Señor antes que vivir con sabiduría. Mateo 23:19 dice: necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Venía hablándole a los escribas y fariseos que tenían una pequeña inversión de prioridades. Para ellos era más importante lo accesorio que lo verdaderamente importante. Era más importante la ofrenda que el altar que santificaba la ofrenda. Eran más importantes las cuestiones accesorias que las cuestiones importantes. Eran necios. Y les lo dice claramente, sin pelos en la lengua, necios y ciegos. ¿Qué es lo importante? ¿Caerle bien a la gente? ¿Caerle bien a los hermanos? ¿O seguir la palabra de Dios? ¿Qué es lo importante? No andemos neciamente, sino andemos con sabiduría. Pablo le dice: ustedes aceptan a los necios, de buena gana encima de buena gana. Ni siquiera es que se resisten o buscan irse, no, de buena gana aceptan a los necios. ¿Por qué? Porque los necios tienen todas estas características. De buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Una ironía, por supuesto. Si ustedes se creen cuerdos, ¿cómo es que aceptan a los necios? Pues toleráis, dice, si alguno os esclaviza. Hermanos, es muy difundida en estos tiempos la sumisión a servidumbre, la reducción a servidumbre. Se llama así, es una figura legal, penada por la ley. Pero hay muchos pseudo siervos de Dios, pseudo pastores, pseudo apóstoles, que reducen a servidumbre
a los miembros de las iglesias, que por servir al Señor y de buen corazón trabajan, le limpian la casa, le cocinan, le hacen la ropa, hasta le lustran los zapatos a sus pastores. Desvergonzados, desvergonzados. Pero los corintios lo hacían. Venían estos necios, venían estos pseudoapóstoles y se hacían, no sé si no había zapatos, se hacían limpiar las sandalias en toda casa, pero ellos lo aceptaban, lo aceptaban. Ya habíamos visto como en 2 Pedro 2:19 hablaba de aquellos que venían a predicarles. Dice en el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esclavos de corrupción. Prometen libertad a estos necios y esclavizan al pueblo. Y Pablo ya les había dicho, ya en 1 Corintios 7:23, no os hagáis esclavos de los hombres, no os hagáis esclavos de los hombres. Sin embargo, hoy se acepta esa reducción a servidumbre. Tito dice, nosotros éramos esclavos, ahora somos libres, no volvamos a la esclavitud, no volvamos a la esclavitud. En Gálatas 4, ciertamente 4, 8 y 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que nos volvemos a esclavizar siendo libres? ¿Cómo permitimos ser esclavizados siendo libres? Y en el capítulo 5 dice 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, yo no le digo que no honre a su pastor y cuando es necesario lo ayude. Pero lustrarle los zapatos no es servir a Dios. No es servir a Dios. Limpiarle la casa no es servir a Dios. No es servir a Dios. No nos dejemos esclavizar. Reducir a servidumbre. Reducir a servidumbre. Dice también, pero los corintios lo aceptaban, de buena gana. De buena gana. Los corintios podrían ser la primera iglesia de Corinto. Tal como las iglesias que vemos hoy. Tal como las iglesias que vemos hoy. Si alguno os esclaviza, lo aceptáis de buena gana. Dice, si alguno os devora. Si alguno os devora. Y habíamos visto también en 2 Pedro cómo él decía que harán mercadería de vosotros. Dice 2 Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros. Los van a devorar. Los van a devorar. Los van a devorar. Y el Señor ya a los fariseos, que tenían ya esta costumbre, no es una costumbre solamente de estos tiempos,
Mateo 23:14 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Devoráis la casa de las viudas. Hermanos, esto es tan actual, tan actual. Pastores que se preocupan solamente por las posesiones, incluso de las viudas, o especialmente de las viudas. Esa mujer mayor que ya le queda poco tiempo y se esfuerzan por hacerle firmar los papeles para que esa casa, ese terreno, quede a nombre ni siquiera de la iglesia, del pastor, del profeta, del apóstol. Hermanos, devoran, os devoran. Le pasaba a los corintios. Pasa hoy, hermanos, pasa hoy. Los devoran, los devoran. Y los corintios lo aceptaban. Y las iglesias de hoy lo aceptan con alegría, de buena gana. Venga, sí, apóstol, venga, devóreme. Llévese lo mío, porque dice también, toman lo vuestro. El 14. Seguimos con el capítulo 12. Os esclaviza, os devora. Si alguno toma lo vuestro. Si alguno toma lo vuestro. Toma lo vuestro. Dice, ¿y cuántos hay que toman? Toman, como hablábamos de los fariseos, toman lo nuestro. O desean tomar lo nuestro. Toman lo nuestro. Y lo cambian, ¿por qué? Y por una oración que no tiene ningún valor, porque sus oraciones, imagínense que no llegan ni al techo, aunque sean grandilocuentes, aunque sean con palabras muy bonitas, pero toman lo nuestro, toman lo vuestro, toman lo suyo, toman lo tuyo, hermano, y lo aceptan con alegría. Ah, pero no les digas que está en pecado, no les digas que tiene que arrepentirse. No, ese tipo está loco, es un fanático, está mal de la cabeza. No. Yo prefiero que me vengan, que me traigan al profeta, que es un necio que me devora, que devora lo mío y me saca lo mío. Pero no importa, ¿por qué? Porque es una transacción. Yo me siento bien cuando habla el profeta. Cantan canciones lindas, porque nos gusta escuchar las canciones de los necios. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Fíjense el grado de reducción a servidumbre al que habían llegado algunos de los corintios. Personas que aún físicamente dañaban a aquellos a los cuales teóricamente ministraban. Hermanos, esto es terrible, terrible, que aún suceda, Creería uno que esto era una cosa del primer siglo, gentes sin cultura, gente primitiva, pero pleno siglo XXI, esto aún sucede, gente que necios a los cuales toleramos, que esclaviza, devora, toma lo vuestro, se enaltece y da de bofetadas. Pablo le dice, la verdad que para vergüenza mía lo estoy diciendo. Para vergüenza mía lo estoy diciendo, porque en esto he sido débil con ustedes. Debería haber sido más duro. He sido débil con ustedes. Porque si ustedes aceptan esto, Pablo piensa, en algo tal vez falle yo. Pero hermanos, todos
Hoy tenemos la Biblia a nuestro alcance, como siempre decimos. Está en la mesita de luz. Estire la mano, tómela, léala, sumérjase en su Biblia. Y va a poder ver que esa persona que todos los domingos la ministra es un falso maestro. Ojalá no, lo estoy diciendo muy genéricamente. Ojalá pueda decir que pastor me ha dado el Señor, pero hágalo, busque su palabra, busque en su palabra y va a tener ahí la medida que Dios quiere que tengamos como base. Sigue el texto, porque la semana que viene nos vamos a meter en las cuestiones físicas que Pablo sufrió y de las cuales va a hablar, porque lo va a hacer como loco. Cosas que va a decir que como cuerdo no diría y que en líneas generales no diría, pero es necesario para los corintios que se las dijera, para que vea que aunque lo midan con la vara mundana con la que estaban midiendo, sigue siendo un siervo de Dios y su ministerio es ministerio de Cristo. Hermanos, nosotros también aprovechemos esto para poder medir con esta vara a los siervos de Cristo y medir nuestro conocimiento de la palabra y hasta dónde estamos siendo libres. Eterno Dios, gracias porque tu amor es tan grande para con nosotros. Te pido que nos bendigas, Señor, y nos enseñes porque necesitamos aprender de ti, Señor. Necesitamos aprender para poder discernir claramente, Padre Celestial. Oh Señor, para que tu palabra sea lo primero en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.